Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Muchas bendiciones para ustedes y sus familias donde puedan estar en estos momentos. Hermanos, en el video anterior hicimos una pausa y explicamos cómo el pueblo de Israel acudió a otras cosas antes que a Dios. ¿Lo recuerdan? Pero hoy me gustaría continuar con el tema del matrimonio, de cómo podemos tener un matrimonio adecuado delante de Dios. ¿Cómo? Con la palabra, leyendo su palabra. Por eso, hermanos, les quiero invitar a que en sus Biblias busquen en el libro de Eclesiastés, aprovechando que la hermana Augusta, un saludo muy especial para la hermana Augusta, colocó ahí en los comentarios esta cita que está en Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice así: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. En la versión Reina Valera dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hermano, y esto es muy especial. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, como en el principio nos hizo una ayuda idónea, alguien que fuera nuestro apoyo, que nos diera fuerza, ánimos para salir adelante, ideas de crecimiento. Esa es tu esposa, tu más cercana, tu amiga, y tu esposo, tu más cercano, tu amigo. Eso es si son dos en el matrimonio. Pero imagínate, hermano, si tú dejas que Dios gobierne tu hogar, ya serían tres, Él encabezando tu hogar. Ningún gigante podría destruir tu hogar, porque el gran yo soy, aquel que se le dio un nombre por sobre todo nombre, y eso es muy importante tenerlo claro, es un nombre, se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Es un nombre que tiene poder, autoridad, y que está sobre todo nombre, que se nombra, sobre todo nombre está el nombre de nuestro Señor. Esa es la invitación. Deja que el Señor gobierne, y ese lazo de 3 dobleces no se va a romper, porque el Señor ya hace parte y es el centro de tu relación. A eso te animo. E invita al Señor para que sea el centro de tu familia, de tu matrimonio, en tu hogar, con la palabra de base, haciendo el altar, de rodillas delante del Señor con tu familia, enseñándoles a tus hijos cómo deben llegar delante del Señor, con temor y reverencia delante del Señor. Enséñale a tus hijos a ser reverente delante del Señor, y verás cómo Él le va a agradar y te va a mirar, se va a fijar en ti, va a poner sus ojos en ti, en tu familia, y te va a llevar de triunfo en triunfo. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios. Hermanos, y para continuar, vamos a ir al libro de Efesios, en el capítulo 5. Vamos a leer del capítulo 5, en el versículo 21 al 33. Y dice así. Les recuerdo que yo estoy leyendo desde la versión NTV. El título dice: Relaciones guiadas por el Espíritu, el matrimonio. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido.
Ahora, esa parte es para las esposas. Ahora nos va a hablar a nosotros los esposos. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Él entregó su vida por ella. Tal amor, tan inmenso amor. El Señor quiere que nosotros, así como Cristo amó a la iglesia, debemos nosotros también amar a nuestras esposas. Y es un amor que no podemos entender. Es un amor tan grande que el Señor, que mi Señor, muriera por mí, por ti y por todos los hogares y por todas las personas. Hizo ese gran sacrificio por su amada, por la iglesia. Asimismo nosotros debemos orarle al Señor para que nos dé esa capacidad de amar, que nos dé esa valentía, que nuestra valentía sea recta para ceñirnos a la palabra y hacer lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Si nosotros logramos obedecer al Señor, entonces no tendremos situaciones, porque estamos en obediencia. Y eso es algo con lo cual tenemos que luchar, obedecer al Señor, orándole al Señor para que podamos nosotros rendirnos delante de Él. Y aquí dice: porque el esposo es la cabeza, pero tu esposo también debes saber que sobre ti está Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y tú y yo, como parte de la iglesia, tenemos que someternos a Él. ¿Cómo? En su palabra, conociendo su palabra. ¿Por qué? Ya te va a decir por qué. Tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa, limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Ves? Al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer todos los días, decirle al Señor que nos revele su palabra, porque ella nos va a lavar, nos va a limpiar. Cada vez que tú lees y sabes que estás haciendo algo y Él te lo revela en la palabra, tú empiezas a orar: Señor, ayúdame para que yo cambie, Señor, para que tú transformes mi ser y yo pueda honrarte en todo mi vivir, satisfacerte. ¿Cómo? Mediante la palabra que nos lava. ¿Quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. La iglesia es gloriosa. La iglesia no tiene manchas, no tiene arrugas, no tiene defectos. Será, en cambio, santa e intachable. Y aquí, hermanos, quiero hacer énfasis en algo que he visto y es muy recurrente. Y es hermanos que hablan de la iglesia muy despectivamente. Es decir, si en tu cuadra hay un lugar de reunión, tú dices: la iglesia esa, que no te gusta algo que hacen ahí, la iglesia esa. No, eso es un grupo. Eso es un grupo. La iglesia son todos aquellos que han recibido al Señor, que invocan su nombre con un corazón puro. Por eso es importante invocar el nombre del Señor. La iglesia no son paredes y ladrillos, cemento, no. La iglesia es orgánica, tiene vida y tiene poder. Y es la esposa, la amada, santa e intachable. Por eso guárdate de ofender a la amada, a la iglesia. No te refieras de la iglesia mal. Dile al Señor que te ayude y que te amplíe la visión. Ejemplo, donde yo iba, eso no es la iglesia, ese es otro grupo. Por eso tenemos que ser sabios en nuestro modo de pensar y de hablar. ¿Y cómo? La palabra nos va limpiando y nos va cortando todo lo que no debemos decir. Porque para el Señor, mediante el sacrificio en la cruz, su derramamiento de sangre y la palabra, Él lavó a la iglesia, a todos los santos, a lo largo de la historia. Entonces yo te invito para que cuando te vayas a referir a la iglesia, es la amada, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Esto nos tiene que hacer pensar y reflexionar cómo ha venido siendo nuestras actitudes para con nuestras esposas
y también de las esposas hacia los esposos. Tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y por qué? Porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo también. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Es un gran misterio. Que mi esposa y yo seamos uno. ¿Cómo empiezas tú a darte cuenta que ese misterio es una realidad de que tu esposa y tú sean uno? Ejemplo, si tu esposa está mal por algún motivo, no puede dormir, tiene dolor de cabeza, y tú empiezas a sentir su dolor y empiezas a orar por ella y le dices a Dios, ya teniendo el conocimiento de las Escrituras, ¿cómo orarías por tu esposa? Le dirías, Señor, tu palabra dice que yo y mi esposa somos uno. Señor, si ella está mal, yo también voy a estar mal. ¿Y cómo, Señor, voy a ir a predicar si mi cuerpo está mal? Señor, ayúdame. Ayúdame, por favor, restaura todo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque ya ella es tu cuerpo y tú eres el cuerpo de tu esposa. Son uno. Empieza a sentir lo que tu esposa siente cuando la veas triste, cuando la veas mal. No la juzgues. Dale consejos. Ayúdala. Igualmente la esposa con el esposo. Por eso es que es mejor ser dos que uno. Por eso es que los tres, el Señor, tu esposa y tú, cuando nos mezclamos con el Señor, mira, eso no lo va a poder romper nada ni nadie. Nada ni nadie. Esa es la invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo hoy. Vamos a tomar en realidad lo que dice la palabra. Vamos a aplicarla a nuestro matrimonio. Vamos a empezar a ser uno con nuestra esposa. Uno. ¿Se acuerdan de lo que leímos en Malaquías y por qué Dios quería uno? Porque quería una descendencia para Él. Así que guardémonos en nuestros corazones y no seamos desleales para con la mujer de nuestra juventud. Eso dice Malaquías. Oh Señor Jesús. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. O sea, el Espíritu nos habla a los dos. Tenemos unas obligaciones delante del Señor. Y en Colosenses capítulo 4, el 18 y 19 nos dice: esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Una característica por lo cual las personas de afuera, los que todavía no han entrado al reposo del Señor, viendo tu comportamiento, tu actitud para con tu esposo, se darán cuenta de que eres una creyente. Eso es lo que dice, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Y ahorita lo vamos a ver más claramente. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza, no la ofendas, no la grites, no la golpees, porque entonces no te amas, aborreces tu propio cuerpo. Eso es lo que dice la Escritura. Oh Señor Jesús. Ahí mismo en el libro de Pedro, cerquita, en el libro de Pedro, en el capítulo 3, gracias Señor, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, también nos va a hablar a las esposas y a los esposos, el apóstol Pedro. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Y aquí es muy importante tener en cuenta, porque yo en una reunión tuve la oportunidad de escuchar a una hermana que decía que en un libro ella había leído que si la hermana no estaba
satisfecha con su esposo porque el esposo no va con ella, no se reúne o es rebelde a la oración, a la palabra, ya puede separarse de él. Y eso es una rotunda mentira. Y están diseminando falsedades en nombre de la palabra. Y eso no es así. Lo que el Espíritu nos dice es que si tu esposo no es creyente, por tu conducta y sin palabras, él será ganado. Y así está escrito. Así está escrito. Aunque el apóstol Pablo en el libro de Corintios, él sí dice que si tu esposo consiente en vivir contigo sin ser creyente, vive con él. Igualmente tu esposa. Pero si él dice que se quiere ir, que no quiere estar contigo, déjalo ir. Pero en ningún momento te va a decir que tú tomes la decisión de dejarlo a él, porque eso iría en contra de lo que el Espíritu dice. Por eso, hermano, tenemos que leer para que nadie nos engañe. Lean la Biblia, la tienen a la mano, no la reemplacen por otra cosa que los va a confundir. Vayan a la palabra del Señor y lean bien, díganle al Señor que les revele y dejen de dar consejos erráticos utilizando la palabra. No, el Señor odia el divorcio, como dice Malaquías, y lo dice así textualmente. Literalmente está escrito así. Entonces vamos a guardarnos, vamos a ser prudentes con los temas en los cuales el Señor no nos ha revelado nada. Tenemos la palabra, tenemos todavía tiempo para leerla. Yo los animo para que la lean, la tomen y díganle al Señor que les dé sabiduría de cómo comprender todo este tesoro que hay aquí. Oh Señor Jesús. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas, la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. La belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían las mujeres, así como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios, aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Yo creo que quedó bastante claro lo que el Espíritu nos quiere transmitir a través del apóstol Pedro. Ahora nos va a hablar a nosotros los varones. Versículo 7 en adelante. De la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Y esa es la clave. Si nosotros permanecemos en lo que dice la Escritura, en la enseñanza apostólica, nuestras oraciones no tendrán estorbo. Oh Señor Jesús. Ahí mismo en el libro de Efesios, vamos a ir rápidamente a Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 26, mira lo que nos dice el Espíritu. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Esto. Aquí hay una clave. No pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿A quién da lugar el enojo? Al diablo. Cuando estás enojado, suele suceder que no piensas lo que vas a decir y ofendes en una magnitud que no te lo puedes imaginar. Puedes matar a alguien con tus ofensas. Tú dices físicamente no, pero espiritualmente sí. Puedes apagar la llama del amor con una ofensa que después ya no puedes recoger. Por eso el Espíritu nos dice, no peques al dejar que el enojo te controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados.
Esto quiere decir que si tuviste alguna discusión con tu esposo, con tu esposa, no esperes a que llegue la noche, sino que trata de solucionarlo todo hablando antes de que pase el otro día. Porque entonces si sigues así, enfrascada en tu orgullo y en el orgullo de tu esposo, va a haber distanciamiento y cuando quieren ver ya se separaron. Por eso es necesario abordar enseguida la situación. ¿Cómo? Oración primera, invocando el nombre del Señor, orando el nombre del Señor. En una reunión decía un hermano que cuando su esposa decía algo, quería tener la razón, él se la daba. No, eso es fortalecer el orgullo de la otra persona. Y Dios nos llamó a que nosotros, tanto mi esposa como yo, tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Aquí en mi casa nadie tiene la razón. El Señor tiene la razón. Así debes procurar que sea en tu casa, que el Señor tenga la razón. No tú perder la razón, a eso nos llamó el Señor. Dejar nuestro orgullo, dejar todo lo que nos estorba. Mira, estar mal con tu esposa va a estorbar la oración. No va a subir. Eso va a ser un bloqueo, no va a llegar al Señor. Por eso tienes que estar bien tanto con los hombres como con Dios. No permitas que nada te robe la paz, la tranquilidad. Cuando venga alguien a contarte algo de tu esposo, de tu esposa, lleva a esa persona a orar. Dile no a los chismes. Eso no es de Dios. Órale al Señor. Si tú ves que tu esposo no quiere caminar en la palabra, no lo vuelvas, no lo atosigues. Ora por él, dobla rodillas. Dobla las rodillas. Yo soy testigo de cómo una mujer oró por su esposo de rodillas sin que el esposo supiera y el esposo cambió. Luego ella le contó al esposo porque se dio la circunstancia. No pude ver el cambio. Ni se dio cuenta cuando cambió. Porque ella insistió por su esposo. Asimismo tú, esposa, que tienes a tu esposo que de pronto le gusta salir, es alcohólico, le gusta tomar, andar en la calle, en las tabernas, en los billares. Lucha por él de rodillas. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo. Dejemos ya de tener tanto conocimiento y vamos a poner en práctica lo que ya el Señor nos ha revelado de rodillas delante del Señor. No vas a ser avergonzado, no vas a ser avergonzada. Dios te entregará a tu esposo. Entrégalo en mi mano, dile al Señor, entrégalo en mi mano, Señor. Haz a mi esposo responsable. Y el Señor escuchará tu oración. Pídele un esposo conforme al corazón del Señor. A las solteras, empiecen a orar por sus esposos. Guárdense para sus esposos. Sean un huerto cerrado para sus esposos. Pídele a Dios la persona indicada para ti, para que te disfrute. Y al mismo tiempo tú seas su disfrute. Y él tu disfrute. Hermanos, muchas bendiciones. Vamos a cuidar cómo hablamos, cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos. La palabra también nos dice cómo debe ser nuestra relación con nuestros hijos. Todo está en la Biblia, hermanos. Jesucristo es el Señor. Bendiciones.